Hoy presentaremos el tema de la estática. ¿Qué es la estática? Como conceptos fundamentales tenemos sistemas de fuerzas, fuerza, equilibrio, punto de aplicación y resultante de las fuerzas. Sistema de fuerzas. ¿Qué es el sistema de fuerzas? Es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Y qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud física que puede deformar o cambiar el estado de movimiento de un objeto. Equilibrio. Estado en el que la suma vectorial de las fuerzas, que quiere decir de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, es igual a cero. Punto de aplicación. Es el punto donde una fuerza actúa sobre un objeto y la resultante de la fuerza es la fuerza que representa la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Y un ejemplo de estática sería el cual podemos ver en el siguiente video, que es esa persona que está haciendo una fuerza para mover aquel objeto. Equilibrio de cuerpos rígidos y tipos de fuerzas. Equilibrio de cuerpos rígidos. Esto se aplica, o en este se aplica la condición de equilibrio rotacional y traslacional para cuerpos rígidos. Pero, ¿qué es el equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional? Bueno, el equilibrio traslacional se logra cuando la suma vectorial de todas las fuerzas externas es cero. Y el equilibrio rotacional se logra cuando la suma de los momentos de una fuerza es respecto a cualquier punto es cero. Tipos de fuerza. Tenemos la fuerza externa e interna. Las fuerzas externas son aquellas que actúan desde fuera del sistema en estudio. Y las fuerzas internas son aquellas que actúan dentro del sistema de estudio. Tipos de sistemas de fuerzas. También tenemos los concurrentes, paralelas y tampoco las que son concurrentes ni paralelas. Concurrentes. Todas las líneas de acción de las fuerzas se intersectan en un solo punto. Las paralelas son todas las líneas de acción de las fuerzas que son paralelas entre sí. Y las que no son concurrentes ni paralelas son las líneas de acción de las fuerzas que no se intersectan ni son paralelas. Bueno, como podemos ver, ahí tenemos el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Esto ocurre cuando el estado de movimiento permanece constante. Esto puede ocurrir en dos casos, cuando la velocidad del cuerpo es igual a cero, cuando la velocidad es constante. Y en resumido, sería que no tiene aceleración. Ahora seguimos con las estructuras de las estáticas. ¿Cómo podemos, se podría decir, cómo podemos estudiar la estática en algunas estructuras, es decir, en vigas, puentes, marcos? Esto se aplica en los principios de la estática para determinar las fuerzas internas y externas que actúan sobre estas estructuras. Tenemos las leyes de la estática, primera, segunda y tercera ley de Newton. Primera ley de Newton. Es conocida también como el principio de la inercia. Esta ley nos dice que un objeto permanecerá en reposo a menos que una fuerza actúe sobre este. Segunda ley de Newton, llamada también ley de fuerza y aceleración. Esta ley establece que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual al producto de una masa. Es decir, que, bueno, resumiendo una fórmula que sería que la fuerza neta va a ser igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de la fricción. Para cualquier aceleración aplicamos que la fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. Y por último, la tercera ley de Newton, también llamada ley de acción o reacción. Esta ley explica que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto responde con la misma fuerza para o en dirección opuesta. Como podemos ver en los ejemplos, ahí tenemos el de la primera ley de Newton, el de la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Eso sería todo por hoy. Gracias por escuchar la explicación.